Bienvenidos, nos alegra que están acá. Amén. Estamos en una serie que le hemos llamado Avanza a tu destino. Y quiero invitarle que leamos en Génesis 41, el verso 41 en adelante. Amén. ¿Lo tienen? Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir a su segundo carro y pregonaron delante de él doblar las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Penea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue sentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. ¿Cómo produjo? A montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en todas las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en su alrededor. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Amén. Puede tomar su asiento. Todos vamos caminando en la vida, vamos creciendo en carácter, vamos creciendo en fe y Dios nos va dando oportunidades para seguir, le llamamos pasando exámenes que van desarrollando nuestra fe y nuestro carácter para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Estamos ahorita en el proceso de ver cómo Dios cumple una profecía. Dios llamó a Abraham y le prometió una nación grande. Dios llamó a Abraham y le dijo: esta tierra de Canaán te la voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces, y Dios le dio descendencia, y es lo que estamos viendo en la historia de José. Cómo Dios llama a José. Cómo Dios permite que pase diferentes momentos difíciles. Porque lo que Dios está haciendo es preparándole un lugar a Israel en Egipto, en la mejor tierra. Porque ahí necesitaban ir, crecer, multiplicarse, salir, poseer la tierra. Pero todo esto lo está haciendo el Señor con un propósito. Y el propósito es levantar un pueblo de Él, mediante el cual iba a venir el Salvador nuestro, Jesús. Entonces todo se trata de la redención. Todo se trata de la redención. Pero quiero decirle algo más también. No solamente la historia de Israel se trata de la redención. No solamente el sacrificio de Cristo se trató de la redención. Nuestro propósito hoy en día se trata de la redención. Porque nosotros somos llamados a llevar este mensaje de la redención. Entonces Dios siempre tiene pensamientos redentivos.
Siempre lo que Dios está haciendo es redimiéndonos de las consecuencias del pecado. Entonces, eso es lo que Dios está desarrollando. Y en esa etapa viene el Señor, en la etapa de la vida de José, lo ha sacado de la cárcel, lo ha puesto en autoridad, lo ha puesto en el momento donde Él va a empezar a cumplir su propósito. Todo lo que pasó era preparación. Alguien diga preparación. Amén. Así que muy probable que usted está en ese momento de preparación. Así que todo lo que había pasado José era preparación para su llamado. Y para avanzar en nuestro llamado, en el destino que Dios tiene para nosotros, sucede esto. Este es uno de los tests, de las pruebas que debemos de superar. Cuando Faraón llama a José, le cambió nombre. Le dijo, ya no te vas a llamar José. Le dio un nombre egipcio. No solamente le dio un nombre egipcio, lo vistió como egipcio. No solamente lo vistió como egipcio, lo casó con una egipcia. Le puso un nombre egipcio, lo vistió como egipcia, lo casó como una egipcia, lo maquilló como un egipcio. Entonces cuando la gente miraba a José, ¿a quién miraba? A un egipcio. Pero José, ni todas las cosas que pasó hasta ahí, ni lo que estaba pasando, lo cambió por dentro. Él siguió siendo ese hombre que amaba a Dios. Él siguió siendo esa persona que honraba a Dios. Él siguió siendo esa persona de principios. Que lo cambiaran de nombre no cambió su esencia. En su corazón, él era el hijo de Jacob. Era el siervo de Dios. Entonces, esta es la prueba que debemos de pasar nosotros. El enemigo va a tratar de robarte tu identidad. De robarte tu identidad. Hay una fuerza del mundo tratando de robar tu identidad, de quién eres. Hay mucha gente que está pensando que las emociones lo definen. A nosotros no nos define el pasado, no nos definen las emociones. Lo que nos define es nuestro Creador, es nuestro Dios. Entonces ahora, como hijos de Dios, aunque nosotros vengamos de una vida dura y difícil, todos hemos venido de momentos duros y difíciles, limitantes, rodeados de pobreza, donde no hay quizás mucho acceso a la educación, donde nos tocó quizás usar la ropa de los hermanos mayores. Pero no te define por dónde has pasado ni los problemas que estás pasando. Te define quién eres en Cristo. Y en Cristo, tú y yo somos hijos del Dios eterno. Somos hijos de Dios. En Cristo somos real tesoro. En Cristo somos una nación santa, un pueblo escogido. Somos especiales. En Cristo somos redimidos. En Cristo tenemos un nuevo comienzo. En Cristo podemos empezar a escribir una nueva historia. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces el enemigo va a tratar de robarte la identidad. Y que empieces a pensar que las cosas exteriores son las que te definen. Lo que la gente piensa o por donde tú has pasado. Lo que te define a ti es quién eres ahora en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios.
Entonces el mundo quiere robar tu identidad, quién eres en Dios. Pero para conquistar lo que Dios tiene en la vida, debemos de tener esa claridad y esa certeza de quiénes somos en Cristo. Hay algo de lo que no debemos de dudar, es de que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Salvador y que nosotros somos sus hijos. No vamos a dudar de su amor incondicional, de su fidelidad y de su presencia en nosotros. Así que todos tenemos que pasar ese test en la vida. Un test donde tenemos que establecernos y definirnos quiénes somos en la vida. Así es que José no lo definió que le pusieran otro nombre, que lo vistieran de otra cultura. No lo definió el aprender otro idioma. Lo definió su relación con Dios, con el Dios de su Padre, con el Dios eterno. Oh, amén. Amén. Hay otra cosa que debemos de aprender a pasar, otro test que debemos de pasar, otro es de la identidad. El otro es, mire lo que sucede. Dice que él estuvo en Egipto y ahí justamente antes de la hambruna le habían dado una esposa. Y antes de la hambruna, en los días de abundancia, Dios también le permitió ser padre. Y a su primer hijo le nombró Manasés. ¿Qué significa Manasés? El que hace olvidar. Dijo, porque Dios me ha hecho olvidar, me ha hecho perdonar todo el dolor que he vivido hasta acá. O sea que tomó una decisión, note esto, tomó una decisión de abandonar el dolor. Todo lo que he vivido para acá, Dios me ha hecho libre. Y cuando él miraba a ese muchacho que se llamaba Manasés, lo que le hacía recordar es que Dios le había perdonado y que Dios le había hecho olvidar el dolor. Que el dolor que había pasado no estaba definiendo su vida. Que Dios lo había tomado. Que lo había soltado. Y nosotros tenemos que aprender a soltar muchas cosas que nos hacen mal en la vida. No nos hace bien estarlas arrastrando. Vamos a soltarlas en el nombre de Jesús. Y cuando las soltamos, viene el Señor y nos restaura. Viene el Señor y nos perdona. Viene el Señor y nos da un nuevo comienzo. Aleluya. Amén. Ya no vamos a arrastrar todo el dolor. Vamos a soltarlo y vamos a traerlo a la cruz, a ponerlo en las manos del Señor. Porque Jesucristo sí nos define. Alguien diga amén a eso. Y en medio de ese dolor también, él dice, su segundo hijo que Dios le dio, le nombró Efraín, porque dijo en medio de la aflicción, Dios me hizo fructificar. ¿Qué me dice eso a mí? No estaba negando la aflicción. No estaba negando por donde había pasado. No estaba negando lo difícil de la cárcel, lo injusto de las acusaciones. No estaba negando el dolor de haber sido arrancado de la familia. No estaba negando la situación familiar con sus hermanos o lo mucho que extrañaba a su padre. No estaba negando todo eso. Había pasado por ahí. No estaba negando lo difícil que era estar en una tierra extranjera, en Egipto. Él lo que estaba diciendo es, en medio de todo esto, Dios me ha hecho fructificar. Oh, bendito el nombre del Señor. Porque es fácil tomar un papel de víctima en la vida. Pero para crecer tienes que dejar de ser víctima. Tienes que tomar responsabilidad y confiar en el Señor y avanzar.
Aquel que tiene un corazón de víctima siempre le gusta andar llorando. Y ya nos acostumbramos a que ande llorando. Pobrecito yo no tengo. Una vez alguien llegó preocupado que le habían robado $25,000. Dijo, ay, me robaron. Y no que no tenía, siempre andaba llorando. No tenía. Y uno se había acostumbrado que no, el fulano no puede, no, él no tiene. Había que colaborar con él, no, él no tiene. Había que celebrar algo en la familia, él no tiene. Siempre, y todos llorando, y luego sale asustado, llorando que le habían robado $25,000. O sea, él había tomado el papel de víctima, de pobrecito yo. No, Dios no quiere que tomes el papel de víctima. Dios quiere que reconozcas la bendición que Dios tiene y que en medio de la dificultad Dios te hace fructificar. Oh, amén. Y yo quiero decirle algo, esta tierra donde Dios nos ha traído es una tierra donde vamos a fructificar. Este tiempo que Dios nos permite vivir es un tiempo para fructificar y para ver el bien y el favor de Dios. Pero cuando tienes una mentalidad de víctima, te mueves por la necesidad. Y yo he conocido gente, perdóneme que le voy a decir, como yo soy extranjero, yo he conocido gente en mi tierra que tiene problemas económicos. Y ellos dicen, no, voy a emigrar a tal país. Y vienen a otro país o van a otro país. Y quiere que le cuente una cosa, siguen teniendo problemas económicos. No, y tienen un trabajo y dicen, si tan solo ganara otro poquito, y van y se pelean con el patrón para que les den $1 más. Y al ratito tienen también el mismo problema de dinero. Porque no están madurando, no están pasando el test. Tenemos que aprender a pasar el test. ¿Y cómo, pastor? Vamos a ser fructíferos, vamos a reconocer la bondad de Dios, vamos a soltar el papel de víctima. Y vamos a tomar el papel que Dios nos da. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo, yo estoy acostumbrado a la escasez no nos define. En medio de la escasez Dios nos va a bendecir y nos provee. He estado acostumbrado a tenerlo todo. Tampoco la abundancia nos va a definir. Reconocemos que todo viene de Dios. Tenemos el cariño y el respeto de la gente. Tampoco nos define porque la gente cambia. La gente nos odia quizás algunas veces porque no aprobamos lo que hacen o porque son confrontados con el mensaje del evangelio y somos amados por unos, rechazados por otros. Pero no nos define ni el cariño de la gente ni el rechazo de la gente. Nos define Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso, cuando tu vida está establecida en el Señor, puedes tener una vida firme, una vida confiada en Cristo y puedes tener una vida cristiana fructífera. Vas creciendo en carácter, vas creciendo en fruto del Espíritu, vas creciendo en madurez personal, vas creciendo en madurez en tu matrimonio, vas creciendo en tu madurez personal y vas creciendo sanando relaciones en tu trabajo, porque estás creciendo y estás pasando el examen. Y el Señor te está preparando para lo que Él tiene verdaderamente para ti. José aprendió a soltar el dolor y reconoció lo que Dios estaba haciendo. Y dijo, en medio del dolor, Dios me hizo fructificar. Entonces quitó la mirada de la queja y puso la mirada en el favor de Dios. Quiero que usted esté consciente de esto. Dios nos hace fructificar en medio del dolor. Cuando nosotros queremos soluciones rápidas, nos desesperamos. Una de las cosas que me impresionó mucho
hoy que fui a México, es que entre las personas que conocí a un señor de 84 años, muy, muy fuerte todavía, yendo a trabajar a su parcela. Este señor me dijo, me casé bien joven, estuvo casado 66 años, 67 años con su esposa, acababa de fallecer. Me casé bien joven. Y cuando recién nos casamos, me recuerdo que mi esposa y yo lloramos, porque lo único que teníamos era un petate donde dormíamos y el suelo era duro. Y nuestro anhelo más grande era tener una cama. Que cuando Dios nos diera un hijo, tuviéramos una cama para que no durmiera en el suelo con nosotros. Ese era el sueño más grande que ellos tenían. Y ahora me dijo, a través del tiempo, le pedí a Dios y Dios me permitió no solamente comprar una cama, sino una casa. Construir una casa. No solamente a mí, sino Dios me permitió heredarles una casa a cada uno de mis hijos. Ya cada quien tiene su casa. Y sus parcelas y sus vacas. Pero me dijo, lo que más extraño después de 3 años es a mi esposa. Porque mi esposa todos los días, aún en sus últimos días, me leía la Biblia. Y esa lectura de la Biblia me daba fe y puso en mí el temor de Dios. Y aunque yo no busqué a Dios cuando ella estaba, pero sembró la palabra en mí y ahora encuentro la fuerza que necesito para buscar a Dios en mi vida. Entonces nosotros muchas veces estamos desesperados buscando soluciones inmediatas y muchas veces no queremos pagar el precio por algo, no queremos esperar por algo, queremos las cosas a la manera, pero Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de tiempo y Dios es un Dios de generaciones. Por eso le puedo decir, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu matrimonio, Dios tiene un plan para tu vida. No estás viviendo el final ahora, solamente es parte del proceso. Oh, aleluya. 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 Dios tiene planes para ti. Entonces, he hablado de 2 cosas. ¿Sí? Una, tenemos que pasar la prueba de identidad. Debemos de saber quiénes somos en Cristo. Somos nueva criatura. Y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos la fuerza en nosotros para decirle no al pecado, no a las tentaciones. Para decirle no al alcohol, no a la droga, no a la carne. Podemos esperar en el Señor. Para poder decir no a la deshonestidad, no a la mentira, no al engaño. Y vivir una vida de principio. No que somos salvos por nuestros principios, somos salvos por Cristo. Pero ahora que somos salvos vamos a vivir una vida que honra al Señor. Así que no nos define lo que la gente piense. Nuestra identidad está en Cristo. La otra cosa que aprendemos es que en la vida hay que aprender a desprenderse del dolor y empezar a ver las cosas como Dios las mira. Y en algún momento de la vida vamos nosotros a enfrentarnos a esta otra prueba, a este otro examen. Porque mire lo que sucede. Hubieron 7 años de abundancia extravagante. Trigo por todas partes. No se podía contar tanta cosecha que había. Dios había bendecido a Egipto a través de José.
Porque eso fue lo que Dios le dijo. Van a haber 7 años de abundancia, pero van a haber 7 años de hambruna donde tienes que prepararte. Y entonces Él lo llevó a guardar todas las cosechas, a sembrar lo más que podía, a guardar todo, y Dios le dio sabiduría para administrar. Entonces esto es lo que yo quiero decirle a los jóvenes y a usted, mayores, a todos los que estamos acá. Tenemos que pasar el test de administrar los recursos que Dios nos da. El hambre afectó a todos. Mira, hay situaciones mundiales, económicas, que nos afectan a todos. Recesiones que nos afectan a todos. En la recesión del 2008, 2009, 10 por ahí, muchos fuimos afectados. Unos perdieron mucho, otros pudieron sostenerse. O sea que hay crisis, hay situaciones que nos abarcan a todos. La pandemia, por ejemplo, nos encerró a todos. En Egipto hubo una hambre en toda esa región donde afectó a toda la gente. Pero note esto, lo que sucede. Hay una hambruna y entonces Egipto tiene comida y Egipto empieza a vender trigo a la gente. Y empieza a haber un intercambio de comida por riqueza. Traían oro, trigo. Y luego fue tan prolongada el hambre que al final de los 7 años ya la gente no tenía animales, todos los había vendido por comida. No tenía tesoros, todo lo había cambiado por comida. Ahora la gente estaba vendiendo la tierra por comida. Y la tierra estaba siendo transferida a Faraón y Faraón le estaba dando comida. Entonces, en medio de una crisis, Egipto se hizo una potencia económica mundial porque acaparó toda la riqueza de las naciones de alrededor. Pero hubo algo, mire qué principio, hubo algo que él no compró. Él compró toda la tierra, todo Egipto era de él, y después que pasa la sequía, José tenía lo mejor de la semilla y empieza a vender semilla para que la gente vuelva a sembrar. Y le dice a la gente, mira, de esta semilla, el 80% es de ustedes y el 20% es del faraón como impuesto. Y ellos dijeron, bueno, con el 80% salimos de la pobreza. Y empezaron otra vez a recuperar su tierra. Pero tenían siempre un impuesto que pagaban al faraón, el 20%. De 100, una quinta parte. Pero hubo una tierra que Faraón no tomó. ¿Y sabe cuál fue la tierra que Faraón no tomó? La tierra de los sacerdotes, que era como un 10%. Faraón dijo, esa tierra no me corresponde. Esa tierra no me corresponde a mí. Yo no puedo acaparar esa tierra. Entonces este es el principio que yo quiero que usted pueda comprender y le quiero hablar a los muchachos y a todos los que estamos acá. Entre más rápido lo aprende en la vida, mejor le va a ir. Porque hay un principio en la Biblia que lo aprendemos desde Génesis 4 con Abel, pero luego lo vemos con Abraham, lo vemos con Isaac, lo vemos con Jacob, lo vemos con José, lo vemos en el pueblo de Israel, lo vemos en el tiempo de Jesús. ¿Y cuál es ese principio, pastor? El principio del 10%. Los diezmos no son nuestros, son de Dios. Son de Dios. Dios nos dice a nosotros, ¿sabes qué, hijo? Agarra el 90% de lo que te he dado, es tuyo, multiplícalo, paga tus deudas, ahorra, multiplícalo. Pero el 10% es mío para que te vaya bien y me reconozcas. El 10%.
Faraón lo reconoció. Un pagano reconoció que el 10% era de Dios. Y luego cuando el pueblo sale, y luego cuando Israel sale de Egipto y van conquistando la tierra prometida, la primera ciudad que conquistan se llamó Jericó. Y Dios le dijo a Israel, cuando está conquistando Jericó, le dijo: ¿sabes qué? Esta ciudad es para Dios. No toquen nada que para ustedes es anatema. No toquen nada. Es anatema, es maldición para ustedes si la tocan. Porque lo primero es de Dios. Entonces ellos conquistaron y hubo uno de los líderes de Israel que tomó unos lingotes de oro. Y ustedes saben la historia de lo que pasó. Vino una gran derrota. Vino un gran fracaso. Vino confusión al pueblo. Creo que lo más práctico, que es una enseñanza práctica que todos podemos comprender. Yo he visto en mis años de pastor dos grupos de personas en este sentido: los que diezman y los que no diezman. Y los que diezman siempre han dicho, toda la vida: pastor, estoy bendecido, Dios siempre me provee. Estoy bendecido, Dios siempre me provee. Y los que no diezman, siempre los escucho decir lo mismo: no me alcanza para diezmar. No me alcanza. Y esta es la promesa de Dios. Esta es la promesa de Dios. Note esto. Hay mucha gente también que trabaja duro, pero de repente siente como que estaba roto el saco. Echa las cosas en saco roto. ¿Usted sabe cómo es eso? Que dice: no, yo trabajo tanto, trabajo duro y trabajo duro. Espérate, hay que cerrarle los hoyos al saco. ¿Y cómo le cierro los hoyos al saco, pastor? Reconociendo a Dios en mis finanzas. Dios me va a dar la sabiduría. Nada es automático. Me va a dar la sabiduría para seguir haciendo decisiones sabias, construyendo. Me va a estar dando el favor el Señor. Porque no depende de nosotros. Todo depende de Dios. Cuando nosotros nos proponemos honrar a Dios, Dios nos va a dar favor. Alguien diga amén. Dios nos va a dar favor. Y vamos a seguir creciendo en gracia y en favor. Vamos a seguir creciendo en fe. Y este es el trato que Dios hace. Cuando nosotros damos un paso de fe, decimos: Dios, yo quiero pasar el test de la administración. Dice Dios: ¿sabes qué? Cuando tú consagras el 10%, yo voy a reprender al devorador. Usted puede hacer una vigilia y reprender al diablo toda la noche. Está bien. Venga, vigile toda la noche, reprenda al diablo. O puede diezmar y Dios te dice: ¿sabes qué, hijo? Yo lo reprendo por ti. ¿No cree que es una buena ganancia? Yo lo reprendo por ti. Yo le pongo un límite y no te va a tocar a ti. No te va a tocar a ti tu trabajo, no va a tocar tu familia, no va a tocar tu salud. Vas a ser bendito donde quiera que vayas. Vas a ver el favor de Dios. ¡Oh, aleluya! Porque Dios es un Padre amante que se en hacernos bien. Y mira, pastor, pero no sé, ya he escuchado de eso que usted está diciendo. Termino diciéndole esto: nosotros vivimos en un mundo caído, controlado por el diablo. Y Dios no solamente nos redime de nuestros pecados para llevarnos al cielo. A medida que vamos confiando en Él, Dios va redimiendo nuestras finanzas también.
Dios nos va redimiendo. Dios nos va bendiciendo. Y Dios nos dice, el enemigo no te va a tocar a ti. Por eso el salmista dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oh, bendito el nombre del Señor. Camino al destino, nosotros, camino al propósito de Dios, debemos de pasar el test ¿de qué? De la identidad. Desprendernos de todo dolor. Y la otra, ser un buen administrador. Las finanzas en la vida tienen estos propósitos. Estoy finalizando con esto. Una es que nosotros seamos instrumentos de Dios para llevar el evangelio. Porque le dije que todo el plan de Dios se trata de la redención. Entonces Dios nos hace participantes a nosotros para llevar el evangelio a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Que la iglesia siga avanzando. La otra, Dios nos bendice para suplir las necesidades familiares, para proveer para nuestra casa. Dios nos bendice para cumplir con nuestras responsabilidades. La otra, Dios nos bendice para que ahorremos. Mi papá me dijo una vez, hijo, el que guarda siempre tiene. Y yo he conocido personas en mi trabajo que ya el jueves no tienen nada y te piden prestado para terminar el viernes. Y agarran cheque el viernes y te pagan porque te deben. Eso es cuando pagan. Y a otros que se les olvida. De esos no hay acá. Entonces, pero Dios quiere que sigamos creciendo en aplicar estos principios. Por eso le digo, entre más rápido nosotros conocemos esto, es mejor. Dios no solamente quiere que ahorres, porque el que guarda siempre tiene. Aquí viene la otra parte. Aquí viene la otra parte. Dios quiere que multipliques lo que te da. Si tú no lo multiplicas, ¿sabe quién lo multiplica? El banco. Y el banco no te da nada. Pero Él lo está multiplicando por ti. Pero cuando honras a Dios con tus diezmos y ofrendas, Dios te da una oportunidad de multiplicar. Te multiplica. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en hacernos bien. Cuando confiamos en Dios, podemos romper límites. Mis hermanos, si nosotros venimos de una familia quebrada, no significa que nuestra familia va a ser quebrada también. Si yo no puedo ir a la escuela lo suficiente, no significa que mis hijos no van a ir a la escuela. Podemos romper límites y podemos mandar a nuestros hijos a la universidad. Si vivimos una vida donde no teníamos lo suficiente, no significa que nuestra familia va a cruzar por ahí también. Tú puedes romper límites, porque eres un hijo y una hija de Dios. No nos vamos a quedar en el dolor y todo lo que hemos pasado. Vamos a romper y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Dios nos trajo acá para bendecirnos y darnos su favor. Dios se deleita en hacernos bien. Aleluya. Él nos ama tanto que dio a Jesucristo, su Hijo, por nosotros, para redimirnos de toda maldición y para darnos su favor. Él tiene un plan para ti. Él tiene un destino. Solamente estás en el proceso para llegar allá. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie en el nombre de Jesús.